Los llamados de Trump para el gasto en defensa en Europa. Donald Trump se acostumbró a sacudir los cimientos de la OTAN con sus declaraciones públicas más que cualquiera de sus predecesores. En 2016, las declaraciones del entonces candidato Trump sobre la carga fiscal injusta que llevaba Estados Unidos en comparación con sus aliados europeos no fueron fundamentalmente nuevas en los casi 7 décadas de historia de la OTAN, como mencionaron Fabrice Pothier y Alexander Vorshbo. Podemos, por ejemplo, referirnos a la experiencia de la década de 1970, cuando Henry Kissinger presionó a los socios europeos de Estados Unidos para que aumentaran sus gastos de defensa. Pero en 2016, Trump avanzó y declaró su disposición a condicionar el compromiso de Estados Unidos en virtud del artículo 5 del Tratado Fundacional de la OTAN, que obliga a los miembros a defender a cualquier aliado que sea atacado. Trump sugirió que eso dependería de si el aliado en cuestión había cumplido sus obligaciones financieras con nosotros. Con esto, Trump se refería al objetivo de la OTAN del 2% del Producto Interno Bruto para el gasto en defensa. En 2016, solo 2 países de la OTAN cumplieron con el objetivo del 2%, Estados Unidos y el Reino Unido. Después de su inauguración en enero de 2017 y durante los siguientes 4 años, el presidente Trump tuvo la oportunidad de utilizar este desempeño de defensa insatisfactorio de los países europeos como pretexto para cumplir su amenaza, pero nunca lo hizo. Estados Unidos sigue en la OTAN, asegurando la seguridad en Europa. Casi 8 años han pasado desde entonces, y en febrero de 2024 Donald Trump hizo una declaración similar de una manera aún más llamativa. Trump, hablando durante un mitin político en Carolina del Sur, citó al presidente de un gran país al que no nombró, que le preguntó: «Bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá?». Yo dije: «¿No pagaste? ¿Eres moroso?». Él dijo: «Sí, digamos que eso sucedió». «No, no te protegería. De hecho, les animaría a hacer lo que les dé la gana. Tienes que pagar». Trump acaba de recordar a los países europeos de la OTAN sus obligaciones de gastar más en defensa, al menos el 2% del PIB. Esto es lo que la OTAN ha solicitado desde 2006, cuando los ministros de defensa de la OTAN acordaron comprometerse con dicho mínimo para garantizar la preparación militar de la alianza. Esto es en lo que Trump ha centrado su atención desde 2016. Su recordatorio reciente está envuelto de una manera inherente a él, una mezcla de advertencias, amenazas y ultimátums. Sin embargo, a diferencia de la versión de 2016, la declaración de Trump de 2024 es mucho más trascendental, incluso alarmante, a raíz de la invasión rusa de Ucrania en 2022. ¿Cómo han respondido los países europeos en 2024? Parece que en 2024, la OTAN y los líderes europeos están tomando en serio las declaraciones de Trump. Quizás esto se deba a que Trump ahora ha puesto un foco más brillante en el tema, o quizás porque 2016 difiere de 2024 en un aspecto importante. Rusia ahora está librando una guerra a gran escala en Ucrania, que, si la situación se desarrolla según lo previsto, podría arrastrar a los países europeos al conflicto también. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, respondió que cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en un riesgo mayor. El presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, dijo: «Declaraciones imprudentes sobre la seguridad de la OTAN y la solidaridad del artículo 5 solo sirven a los intereses del presidente ruso, Vladimir Putin».
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania publicó el mensaje One for All and All for One con el hashtag Stronger Together en su cuenta en inglés tras los comentarios de Trump. El ministro de Defensa polaco Władysław Kosiniak-Kamysz declaró que el lema de la OTAN, uno para todos, todos para uno, es un compromiso concreto. Minar la credibilidad de los países aliados significa debilitar toda la OTAN. El presidente de Estonia, otro país de la OTAN en el flanco este, Roberta Metsola, fue más concreto que sus socios de Polonia. Creo que lo que dijo el candidato presidencial en América es también algo que quizás despierte a algunos de los aliados que no han hecho tanto. Metsola continuó diciendo que la Unión Europea debería gastar más en defensa. El comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, fue uno de los más decisivos y prospectivos. Hemos escuchado eso antes, nada nuevo bajo el sol. No podemos jugar con nuestra seguridad cada 4 años dependiendo de esta o aquella elección, a saber, la elección presidencial de Estados Unidos. Breton, también, estaba buscando un impulso en los gastos de defensa europeos. ¿Avanzó Europa en los gastos de defensa desde la anexión de Crimea en 2014? En 2024, hay ahora 11 países que cumplen con el objetivo de la OTAN. Esto se compara con solo 3 países en 2014, Estados Unidos, Reino Unido y Grecia. Obviamente, esto representa un progreso, sin embargo, todavía hay 19 países, incluido Canadá, que no cumplen con el objetivo del 2% de la OTAN. Entre estos 19 países, 9 países todavía tienen gastos de defensa inferiores al 1.5% del PIB. Además, desde 2014, Croacia y Turquía han reducido sus gastos de defensa como porcentaje del PIB. Por lo tanto, todo esto da motivos para creer que la OTAN sufre de una falta de disciplina interna y que los mecanismos administrativos dentro de la OTAN deben ser fortalecidos para fomentar el cumplimiento. Al mismo tiempo, desde 2014, la OTAN ha demostrado excelentes resultados en términos de aumento de los gastos en equipo militar. Así, mientras que en 2014 solo 7 países de la OTAN superaban el 20% del gasto en equipo como porcentaje del gasto en defensa, a partir de 2023 todos los países de la OTAN superan este indicador. Además, 9 países de la OTAN tienen gastos en equipo como porcentaje del gasto en defensa que superan el 30%. En otras palabras, no se puede decir que desde 2014, Europa haya ignorado por completo los llamamientos de Trump durante su primer mandato presidencial. Sin embargo, quedan preguntas sobre el gasto total en defensa. La amenaza de Trump a Europa de aumentar los gastos en defensa al objetivo mínimo o arriesgarse a que Estados Unidos no cumpla con su obligación en virtud del artículo 5 del Tratado de la OTAN, que se hizo la semana pasada, ya ha tenido un impacto inmediato en los líderes europeos. El caso de la respuesta de Alemania es seguro, con Berlín ya habiendo informado a la OTAN que asignará una cantidad récord de dinero para la defensa. Por primera vez en 3 décadas, Alemania ha anunciado una asignación planeada de una cantidad equivalente al 2% del PIB. El gobierno ha informado a la OTAN de una transferencia de 73 pesos con 40 centavos mil millones para necesidades militares. Durante la Guerra Fría, la cuota de gastos militares de Alemania superaba rutinariamente el 3% del PIB. La OTAN también respondió de inmediato. Justo antes de la reunión ministerial de la OTAN, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció un aumento récord en el gasto en defensa. En 2024, los miembros de la OTAN en Europa invertirán 380.000 millones de pesos en defensa. Esto superará el 2% de su PIB total por primera vez, dijo el secretario general de la OTAN.
En 2023, esta cifra fue del 1.85%. El secretario general también anunció cuántos miembros de la OTAN gastarán más del 2% en defensa en 2024. Espero que este año 18 aliados de los 31 Estados miembros de la OTAN gastarán 2% del PIB. Esto también es un récord. Esta es un aumento de 6 veces desde 2014, cuando solo 3 aliados cumplieron con este requisito. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania publicó el mensaje One for All and All for One con el hashtag Stronger en su cuenta en inglés tras los comentarios de Trump. El ministro de Defensa polaco Władysław Kosiniak-Kamysz declaró que el lema de la OTAN, uno para todos, todos para uno, es un compromiso concreto. Minar la credibilidad de los países aliados significa debilitar toda la OTAN. El presidente de Estonia, otro país de la OTAN en el flanco este, Roberta Metsola, fue más concreto que sus socios de Polonia. Creo que lo que dijo el candidato presidencial en América es también algo que quizás despierte a algunos de los aliados que no han hecho tanto. Metsola continuó diciendo que la Unión Europea debería gastar más en defensa. El comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, fue uno de los más decisivos y prospectivos. Hemos escuchado eso antes, nada nuevo bajo el sol. No podemos jugar con nuestra seguridad cada 4 años dependiendo de esta o aquella elección, a saber, la elección presidencial de Estados Unidos. Breton, también, estaba buscando un impulso en los gastos de defensa europeos. ¿Avanzó Europa en los gastos de defensa desde la anexión de Crimea en 2014? En 2024, hay ahora 11 países que cumplen con el objetivo de la OTAN. Esto se compara con solo 3 países en 2014, Estados Unidos, Reino Unido y Grecia. Obviamente, esto representa un progreso. Sin embargo, todavía hay 19 países, incluido Canadá, que no cumplen con el objetivo del 2% de la OTAN. Entre estos 19 países, 9 países todavía tienen gastos de defensa inferiores al 1.5% del PIB. Además, desde 2014, Croacia y Turquía han reducido sus gastos de defensa como porcentaje del PIB. Por lo tanto, todo esto da motivos para creer que la OTAN sufre de una falta de disciplina interna y que los mecanismos administrativos dentro de la OTAN deben ser fortalecidos para fomentar el cumplimiento. Al mismo tiempo, desde 2014, la OTAN ha demostrado excelentes resultados en términos de aumento de los gastos en equipo militar. Así, mientras que en 2014 solo 7 países de la OTAN superaban el 20% del gasto en equipo como porcentaje del gasto en defensa, a partir de 2023 todos los países de la OTAN superan este indicador. Además, 9 países de la OTAN tienen gastos en equipo como porcentaje del gasto en defensa que superan el 30%. En otras palabras, no se puede decir que desde 2014, Europa haya ignorado por completo los llamamientos de Trump durante su primer mandato presidencial. Sin embargo, quedan preguntas sobre el gasto total en defensa. La amenaza de Trump a Europa de aumentar los gastos en defensa al objetivo mínimo o arriesgarse a que Estados Unidos no cumpla con su obligación en virtud del artículo 5 del Tratado de la OTAN, que se hizo la semana pasada, ya ha tenido un impacto inmediato en los líderes europeos. El caso de la respuesta de Alemania es seguro, con Berlín ya habiendo informado a la OTAN que asignará una cantidad récord de dinero para la defensa. Por primera vez en 3 décadas, Alemania ha anunciado una asignación planeada de una cantidad equivalente al 2% del PIB. El gobierno ha informado a la OTAN de una transferencia de 73 pesos con 40 centavos mil millones para necesidades militares. Durante la Guerra Fría, la cuota de gastos militares de Alemania superaba rutinariamente el 3% del PIB.
La OTAN también respondió de inmediato. Justo antes de la reunión ministerial de la OTAN, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció un aumento récord en el gasto en defensa. En 2024, los miembros de la OTAN en Europa invertirán 380.000 millones de pesos en defensa. Esto superará el 2% de su PIB total por primera vez, dijo el secretario general de la OTAN. En 2023, esta cifra fue del 1.85%. El secretario general también anunció cuántos miembros de la OTAN gastarán más del 2% en defensa en 2024. Espero que este año 18 aliados de los 31 Estados miembros de la OTAN gastarán 2% del PIB. Esto también es un récord. Esta es un aumento de 6 veces desde 2014, cuando solo 3 aliados cumplieron con este requisito. El militar israelí dice que no podrá destruir la mitad de la red de túneles de múltiples fuentes dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, dicen que no podrán destruir la mayoría de la red de túneles de Bajo Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido que el ejército israelí eliminará y rescatará a los cautivos israelíes en Gaza. Sin embargo, cada vez está más claro que Tel Aviv no podrá lograr ninguno de los dos objetivos. Los funcionarios de la IDF en todos los niveles, incluidos los generales, dicen que destruir la red de túneles es imposible. Las fuerzas de defensa de Israel no destruirán todos los túneles de la Yihad Islámica bajo Gaza. Probablemente ni siquiera la mayoría de ellos, informa Haaretz. Las FDI están reduciendo sus fuerzas en la ciudad de Gaza con pleno conocimiento de que se han pasado por alto muchos túneles. Esto no debería ser una sorpresa. Los túneles debajo de la franja de Gaza estaban allí incluso antes de la fundación de en 1987 y parece que estarán aquí después de esta guerra también. El medio israelí explica que el comando militar israelí se sorprendió por la extensión de la red de túneles debajo de Gaza. Solo gradualmente las FDI se dieron cuenta de que la red de túneles era mucho más extensa de lo que habían entendido anteriormente y que su uso principal por parte de no era para lanzar arsenales, sino para preservar sus fuerzas. El artículo de Haaretz continúa. Otra suposición que resultó ser incorrecta fue que sería suficiente controlar el terreno superior durante unas semanas para que los combatientes privados de alimentos, agua y oxígeno, se vieran obligados a emerger. La evaluación incorrecta de los túneles es solo uno de los muchos fracasos de inteligencia israelíes destacados desde el 7 de octubre. Los funcionarios israelíes tenían los planes para lo que finalmente se convirtió en la operación del 7 de octubre más de un año antes del ataque. Durante los meses previos al ataque, varias fuentes intentaron alertar a Tel Aviv sobre una creciente amenaza en Gaza. The New York Times informó que Tel Aviv inicialmente creía que controlaba 250 millas de túneles. Ahora se estima que ese número está cerca de las 450 millas. Haaretz informó que un comandante de la IDF desechó los mapas que le dieron y desestimó la inteligencia como inútil. Estados Unidos estima que Israel ha matado a entre 5.000 y 7.500 combatientes de The Wall Street Journal informa que el grupo ha comenzado a restablecer su presencia en áreas del norte de Gaza aparentemente despejadas por la IDF. Haaretz proporciona detalles sobre cómo la red de túneles permite mover activos alrededor de Gaza. No solo los túneles estaban abastecidos con provisiones para un asedio prolongado, sino que también proporcionaban un paso seguro entre diferentes partes de la ciudad y la franja, indica el medio. Las FDI afirmaron haber destruido las batallones regionales de solo para encontrar combatientes de esos batallones apareciendo en otras áreas.